más preámbulo, vamos a entrar en materia y quiero pedirles que estén muy atentos. Espero ser lo más claro posible, que el Espíritu Santo de Dios me pueda usar y que ustedes se lleven muy claro este mensaje, que es muy sencillo. Es algo muy sencillo de la práctica diaria, pero que muchas veces no damos importancia. Quiero invitarte al libro de Éxodo, capítulo 20, verso del 8 al 11. Cuando usted lo tenga me va a decir amén. Gloria a Dios. Estamos en Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios por su palabra. Sabemos que en Dios no existen casualidades. Dios todo lo tiene planificado. De alguna manera magistral Dios permitió que el pastor mencionara los adventistas, porque ellos tienen el séptimo día, y lo voy a decir con mucho respeto, idolatran el día sábado. Ese día no cocinan, no trabajan. Cuando los contratan en una empresa, en el contrato aclaran: bueno, yo vengo a trabajar pero no puedo trabajar los sábados. Ellos los sábados no hacen esfuerzo, ellos no hacen ninguna lucha, ningún movimiento, porque ellos creen que el séptimo día es el sábado, y de manera muy triste han caído en una idolatría con este día. Entonces es una cosa tremenda. Yo trabajé con una enfermera y ella, cuando la fueron a contratar, hizo la aclaración: yo les puedo trabajar el día que sea, menos el séptimo, el sábado. No cocinan, o sea, un montón de cosas que de pronto las mencionemos. Bueno, amados hermanos, les repito nuevamente que para mí es un privilegio, es un honor estar acá, con una responsabilidad tan grande, que es la de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Ayer compartía con todos mis hermanos de la divisa, y Julia aclaraba lo que nos dice Apocalipsis: hay de aquel que le cambie una tilde y una jota a esta palabra, le añade o le quita. Eso es lo que se conoce en teología como predicación expositiva. Predicar lo que predicaban los apóstoles. No predique lo que no está ahí, no le invente, no suponga, no le añada, no, predique lo que predicaban los apóstoles. Y de una manera resumida, ¿sabes qué predicaban los apóstoles? Que el hombre estaba muerto en delitos y pecados y que la única salida era Cristo Jesús. Ellos predicaron a un Cristo resucitado que nos puede salvar. Entonces, dando inicio a este texto que acabamos de leer en Mateo, en el capítulo 5, verso 19, si quiere no vaya, puede irlo memorizando. Dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, escuchen bien, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El título de mi mensaje es el cuarto mandamiento. Facilito, el cuarto mandamiento. Y yo quisiera que nadie me conteste la pregunta que voy a hacer, pero que se la formule y medite mucho. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Cuál es el objetivo de estar un día domingo acá? Desde las hermanas que conozco, que vienen desde la divisa, no sé quién más viene de las veredas, el hermano y pastor Albert, y mucha gente que he conocido en esta iglesia que vienen desde lejos. ¿Por qué hacemos el esfuerzo de estar un día domingo acá? Que esto no se nos vuelva de una manera religiosa, que no se nos vuelva de una manera mecánica, sino que usted entienda el poder que hay en venir un día domingo a congregarse, y que la palabra nos habla de eso y que hemos pasado por alto. Todos, creo, hacemos el esfuerzo de cumplir entre los 10 mandamientos: honrar a padre y madre, y lo honramos. Todos, no cometerás adulterio,
todos, pero qué poca atención le hemos prestado a este día. Lo dice ahí el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dos aclaraciones: dice que Dios lo bendijo, y usted sabe qué significa que Dios bendiga un día, y luego dice y lo santificó. Dos palabras importantes para un día: lo bendijo y lo santificó. Y no lo bendijo un hombre, lo bendijo el mismo Dios de los cielos. Entonces, si está en la Biblia es porque es importante, hermanos. En 2 Timoteo 3:15 dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir, capacitar, preparar al hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces toda, eso se conoce como revelación plenaria. Toda es importante, desde Génesis a Apocalipsis. Toda la Santa Biblia es muy importante, hermanos. Que no podemos poner cosas en más alto relieve y otras no. Ya se lo mostré en Mateo 5:19, que alguno que enseñe como muy pequeño este mandamiento, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Hoy quiero hablar del cuarto mandamiento y quiero llamarlo como el día del Señor, y le voy a explicar por qué. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, nos habla de 2 días del Señor. Uno del que vamos a hablar hoy, que para nosotros es domingo. ¿Y por qué nos reunimos un domingo? ¿Quién tomó esa decisión de reunirnos un domingo? Y el otro día, obviamente, del que no voy a hablar, es el gran día del Señor, es el día del juicio, el día de su venida, el día de esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, esta carta dice: pero el día del Señor, escuche bien, que no son mis palabras, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En una mirada rápida a este capítulo 3, en la segunda carta del apóstol Pedro, nos está mostrando el tema central, que es la venida del Señor Jesucristo, y Pedro lo llamó el día del Señor. Los profetas habían ya hablado del día del Señor. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día del Señor, muy próximo, será amargo, allí el guerrero gritará, día de gran ira. Isaías, en el capítulo 13, verso 19, también Isaías el profeta lo describió como un día espantoso de juicio sobre los moradores de la tierra. Otros mencionan que hasta la naturaleza sufrirá consecuencias y el mundo quedará completamente destruido por fuego. En la Biblia hay 87 versículos que dicen acerca del día del Señor. Es un día terrible, un día para el cual nosotros como cristianos ya no tememos. ¿Sabes quién debe temer este día? El impío, el que no se ha entregado a Cristo. Porque en Juan capítulo 3, verso 18 dice: y el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Hablan en decreto, ya está condenado. Los hombres se van a perder por rechazar a Cristo Jesús, al Cristo que tú y yo les predicamos. Entonces, para cerrar esta parte, la Biblia habla de 2 días del Señor: el que vamos a trabajar hoy y el día espantoso. Y varios profetas, en 87 versículos lo encontré mientras investigaba esta predicación. 87 versículos están diciendo qué terrible va a ser ese día. Hay partes donde dice que los hombres querrán quitarse la vida de lo terrible que será, y no podrán, y todo el mundo huyendo. Y el Señor Jesús dijo: y en aquel día nadie se devuelva atrás a tomar lo que dejó, no huyan. Ay de las que estén encinta para esos días. Entonces es un día terrible, del cual cierro aquí para no parezca que estoy generando más terror. Y ahora sí vamos a entrar en el que vamos a hablar. En el día que me quiero enfocar es el día santo de adoración. El domingo es el día de adoración para nuestro Dios. O sea, hoy, casualmente hoy se celebra el Día del Padre, y traemos este mensaje a recordar que antes de ese Padre terrenal, que es una bendición, está nuestro Padre celestial. Entonces es el día realmente de ese Padre. Amén. Del Señor. En Génesis encontramos el origen de este texto. Acompáñenme por favor los que puedan. Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. No se preocupe si usted queda con inquietudes, yo le puedo regalar los textos al final. Miren lo que dice:
Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. Otra vez se repite lo que vimos ahora. ¿Y lo qué? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, la creación. Ahora puede surgir una pregunta: ¿cómo así que Dios reposó? ¿Acaso Dios se cansa? La misma Biblia nos da la respuesta. Profeta Isaías capítulo 40 verso 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga, ni se cansa. Entonces Dios descansó, pero no porque Dios se cansara. Voy a decirte las dos razones que muestra la revelación del estudio bíblico porque Dios descansó. Dios no se cansa, nos dice Isaías. Dios, ¿cómo se puede cansar Dios? La palabra que se utiliza allí en el original, reposó, es Shabbat. Y Shabbat no es sábado, sino que es una palabra, escuchen, que aparece allí y su raíz primaria traduce como esperar, descansar, cesar, parar el ejercicio. Dios no descansó por causa de él, Dios descansó por causa del hombre, el cual iba a poner a señorear la tierra. Dios no se cansa, pero usted y yo si nos cansamos. Aún los aparatos eléctricos nos dan ejemplo. Si usted no pone a cargar su celular, se le apaga, necesita recargar. Si usted trabaja todos los días de su vida, usted va a adquirir una enfermedad psicológica asociada con el estrés. Usted toda hora pensando en el trabajo, ocupado, no. En su sabiduría Dios quería que el hombre sacara un día para descansar. Ya lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. En segundo lugar, otra palabra, otra interpretación que dan algunos teólogos a cuando dice que Dios descansó o Dios reposó, era porque Dios estaba contemplando su creación. Y muchos versículos dicen: y vio Dios que todo era bueno, y el hombre era bueno, y los mares eran buenos, todo lo que creó. De alguna manera Dios estaba en una meditación, pensando, contemplando la maravilla que había hecho. Entonces Dios no necesita descansar, mis amados hermanos, pero usted y yo sí necesitamos descansar. Ahora vamos a ver por qué quiere Dios que descansemos. La verdad es que este mandamiento no indica un día específico, como los adventistas que dicen que es el sábado y se cerraron que era el sábado. No dice sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no. Hay que sacar un día para la adoración al Señor. Yo respeto mucho a algunas iglesias que su día principal es el sábado. Para la cuadrangular, también pertenecía a la iglesia cuadrangular de Itagüí, el pastor Bernardo Arcila, un pastor que el cáncer le quitó la vida. También estuve allí, predicaba allí. El día principal es el domingo. Conocemos muchas iglesias, el día principal de reunión es el domingo. Lo importante es que usted despierte conciencia por qué es el domingo y a qué venimos, y no es a sentarnos o, como nos decían nuestros profesores, a calentar una silla nada más. La relevancia que tiene ese día. Entonces no dice ahí en ese texto, no nos está diciendo qué día es, nos está diciendo que después de una secuencia de 6 días, saquen el séptimo, por favor reposen, por favor descansen. Y es un mandamiento y los mandamientos se obedecen. Y Dios nos da ese día, ¿para qué? Para que meditemos en Él, para que descansemos en Él, para que nos ocupemos de Él. Hermano, ¿aparta usted un día de reposo o aparta usted un día de descanso para santificar a Dios? El Dios que le regala a usted 6 días en las cuales usted se ocupa de todo, trabaja más, hace negocios, siembra o lo que sea su profesión, y usted está ocupado en eso, pensando en dinero y en pagos. Hermano, usted hay un día que usted lo saca para meditar en el Señor, para pensar en sus mandamientos, para cantarle, para traer ofrenda, para traer el diezmo, para venir a que produzcamos un olor fragante, para que le testifiquemos a todos los que pasan por ahí que Dios tiene un pueblo en la tierra. Y sabe que el día del juicio ellos recordarán:
esos evangélicos que habían al lado de mi casa, no se cansan, vean, todos los domingos están allá, cuando ellos, por su conducta pecaminosa, invierten el día en otros asuntos. Vamos a mirar cuál es la relevancia de este día que el Señor quería que nosotros apartáramos para Él. Números capítulo 15, versos del 32 al 26, lo repito para los que me están siguiendo. Números capítulo 15, versos del 32 al 26 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se había de hacer. Y Jehová, escuche bien, y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. El mismo Señor, el mismo Jehová. Nosotros no podemos hacer excepción de esto sí lo creo de la Biblia, esto no lo creo. No, toda es palabra de Dios, toda. Él permitió esos 66 libros. Él cerraron este canon, ya no hay más que agregarle, como le quieren agregar las sanas doctrinas, más libros, más cosas. No, la sola escritura, la bendita palabra de Dios está completa, es perfecta, es precisa. Aquí está todo lo que el hombre necesita para conocer a Dios. Aquí está todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Aquí está todo lo que una iglesia necesita para conducirse. Recuerde que Pablo en una de sus cartas dice que todo está escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. En la empresa haga usted lo que quiera, en la iglesia hagamos lo que dice la palabra de Dios. Este texto que te acabé de leer, no se podía ni trabajar en el día de reposo. Y usted dirá: uy, Dios mío, que eso es muy trágico. Lo encontraron recogiendo leña el día que tenían que reposar, y entonces lo encarcelan porque no sabían qué hacer mientras consultan a Dios. Y Dios le habla a Moisés: no, apedréenlo, para que sea de ejemplo a todos. Entonces, para que vaya usted viendo la dimensión de ese día. En Nehemías capítulo 13, verso del 15 al 18. Nehemías 13, del 15 al 18 dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de ¿qué? Los que lo tienen ahí, en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban burros con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo. Nehemías 13 del 15 al 18, en el día de reposo. Entonces Nehemías dice: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo. Está bien que estamos en el Antiguo Testamento, ya enseguida miramos todo este contexto. Aún en el día de reposo, estos hombres, ellos lo conocían, ellos son el pueblo de Dios, la ley se les había impartido. Dios era tan perfecto que decía: escriban la ley en los dinteles de la puerta, en los postes, en donde todo, repítaselas a sus hijos en la mañana, en la tarde. La ley era muy clara para ellos. Ellos sabían lo que significaba los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y Nehemías los amonesta: oiga, ustedes porque están vendiendo pescado, haciendo mercadería, haciendo negocios, haciendo todo esto en el día que le debemos de dedicar al Señor. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día. El Señor está diciendo que es el día de Él, no es el día del hombre, no. En mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. No le está diciendo y lo idolatrares y lo adorares, y lo venerares, que su raíz tiene que ver con respeto, venerar. De ahí donde sacan la palabra venia, con la que
Los que somos más viejitos, algunas veces hacíamos una venia ante personas muy importantes, o la venia que le hacen a los reyes en los países de Inglaterra y en los países europeos. Entonces y lo veneranes. Y miren, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El Señor está haciendo claro, es para mí ese día. Ese día es para mí, ese día no es para ustedes. El día de reposo era para consagrarlo completo al Señor. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. La relevancia del día de reposo en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 23, versos 55 y 56. Lucas capítulo 23, versos del 55 al 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ahí hay una coma y paro para decirle quiénes eran esas mujeres y con quién habían venido con el Señor Jesús, dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de que los que lo tienen. De reposo. ¿Conforme a qué? Al mandamiento. No está diciendo que es una cosa de hombres, está diciendo al mandamiento. Ungir a Jesús, ¿ustedes creen que no era importante? Claro, si es el Salvador, si es nuestro Señor, si es el que murió por nosotros. Ese tipo de ungir era que al cuerpo le aplicaban unas especies que de pronto generaban un buen olor, conservaban un poquito y se lo debían aplicar al Señor. ¿Y saben qué hicieron estas mujeres? Como era día de reposo, no lo hicieron. Y el que estaba muerto ahí era el Señor del día de reposo, como dice también en Mateo. ¿Y saben qué hicieron? Se fueron y apenas pasó el día de reposo, regresaron y ahí se ungieron el cuerpo de Jesús. Estas mujeres, discípulas de Jesús, que andaban con Jesús, que andaban con los apóstoles, sabían cuán importante era, sabían que era tan importante ese día, que aún se apartan del cuerpo para que pase el día de reposo y ahí sí lo ungen. El mundo y el diablo quieren que trabajemos aún mientras descansamos. Escuche bien, el mundo y el diablo quieren que trabajemos aún mientras descansamos, pero Jesús quiere que descansemos mientras trabajamos. Y enseguida vamos a ver en qué trabajamos. La frase Día del Señor, no sé si la han escuchado, muy común en los bautistas. Así llamamos el domingo el Día del Señor, ¿cierto? El día de la escuela dominical, el día del culto principal, como usted lo quiera llamar. En el Antiguo Testamento lo llamó el Señor Día de Reposo. La palabra Día del Señor se encuentra una sola vez en las Escrituras. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Libro de Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, puesto que el apóstol Juan le está escribiendo a sus hermanos. ¿Dónde estaba Juan? ¿Quién sabe? En ese momento, en una isla. ¿Por qué estaba allí? Estaba preso. ¿Por causa de qué dice Apocalipsis? Pero por causa de la palabra del Señor lo habían aislado, lo llevaron preso allí. Juan desde allí escribía lo que Dios le revelaba, la revelación del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, gracias a Dios. Y él lo enviaba a sus hermanos que estaban afuera. Y esta escritura se iría a convertir en cartas universales, no solo para la iglesia del tiempo de Juan del primer siglo, sino para todos nosotros. Esa es la palabra. Entonces él dijo que en el día del Señor, oiga, ¿por qué utilizó el día del Señor y no empezó a explicar? Vean, hermanos, el día del Señor es eso, porque ellos sabían, tenían muy claro, no necesitaban que le explicara día de Señor o día de reposo, no, simplemente decían, estaba yo en el día del Señor y oí detrás de mí, y Juan está allí escribiendo. Entonces podemos asumir que el público al que le iba a llegar esa carta, que eran los cristianos del primer siglo, estaban familiarizados con eso, no necesitaban que les explicara día del Señor. ¿Cómo así que día del Señor? Porque la Biblia nos enseña que hay un día para adorar al Señor. Ahora, el Señor es el Señor de todos los días, se puede adorar todos los días, pero Él en su orden, en su voluntad, ha designado que su pueblo testifique de Él reuniéndose un día. Por eso tenemos un culto principal.
Nosotros tenemos los jueves el culto de oración, donde oramos por los enfermos, las personas que necesitan empleo, pero el domingo, el día del Señor. Algunas características de este día, miren, Deuteronomio 5:15, ya vamos terminando. Quiero dejar muy claro todo para que no queden vacíos, no, que la palabra de Dios sea la que nos aclare. El de Sí. Dice que el día espantoso y este día. Exactamente. Cuando dice pues que solamente se dice el día del Señor solamente en la Biblia y en el Apocalipsis, pero encontramos otro día del Señor en Pedro también. ¿Sí sabes? O sea, exacto. Se aparece, pero sabemos que es por ese otro día. Ajá. Exacto. Que uno es lo llaman así, o sea, es lo que va a ocurrir con la venida de Cristo va a ser, Dios mío, una cosa que los profetas los llamaron el gran día del Señor, el terrible gran día del Señor, porque eso va a ser una cosa, mejor dicho, tremenda. Y el otro día al que se refieren es al día de adoración del Señor. Entonces por eso los dos días. De hecho, la primera vez que hice el bosquejo para esto, la predicación la llamé el otro día del Señor, porque hay dos días, o sea, hay dos días que la Biblia nos está hablando, el día espantoso y el día en que le adoramos, ¿cierto? Que el uno va a ser terrible para los no cristianos, para nosotros va a ser de gozo, porque Él no va a venir a condenar a sus hijos, va a venir inclusive a salvarlos. Para ellos sí va a ser terrible. Y este segundo día, en Isaías decía que debe ser un deleite para nosotros, ¿cierto? Ayer, no voy a decir el nombre, veía una hermana planchando la ropa para venir el domingo, y yo me regocijaba, como hay gente que es tan importante día, que se está preparando, o sea, desde el sábado mañana es domingo, están apartando su ofrenda aparte, van a ir a saludar a los hermanos con los cuales van a convivir, no a vivir en el reino de los cielos. Ese hermano que se sienta ahí a su lado, hermano, es el pueblo que Dios escogió, con los que usted va a estar en la eternidad. Entonces, ¿por qué no gozarnos con ellos, amarnos? Qué bonito que todavía, desde que conozco esta iglesia, han hecho eso. Hay un espacio para saludarse, salúdense, ¿cierto? Usted está saludando, está abrazando, está bendiciendo con el que usted va a compartir la eternidad, ¿cierto? Debemos amarnos bastante. Entonces en Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido. Por lo tanto, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Les estaba recordando cuando ellos eran esclavos en Egipto. ¿Sabe cuál era la razón principal por la que el faraón no los dejaba ir? O sea, faraón suscitado, faraón aconsejado, faraón impulsado por el mismo Satanás, no los quería dejar ir. Cuando ellos le dijeron que querían ir al desierto, le dijeron, ¿para qué era? Dijeron, queremos ir a ofrecerse a los holocaustos. En otras palabras, queremos ir a adorar al Señor nuestro Dios. Ya mismo se enfureció. Es que están muy ociosos. Ya no van a ser 1000 ladrillos, van a ser 2000. Estaban trabajando hasta tal hora. Ahora los quiero esclavizar más. Lo dice la Biblia. Las personas de aquí, yo sé que son muy estudiosos y les encanta leer, dice que antes los afligió más. Como quien dice, ¿cómo así que adorar? No, hermano, el sistema que gobierna el mundo, eso es lo que quiere con nosotros, que trabajemos tanto, que nos saquemos un día para adorar al Señor. Nos quiere tener ahí subyugados, esclavos, pensando en el dinero, pensando a todas las deudas. Nos quiere tener de esa forma, para que usted no vaya a adorar un día al Señor con sus hermanos, o para que si vaya de mala gana, pensando en esto, en aquello, en otro, lo que tengo pendiente. No, reposo. La traducción para reposo era cesar de las actividades, parar de hacer algo. O sea, es un día que usted debe de deleitarse. Debe ser tan agradable venir un domingo a sentarse, o sea, debe ser puro deleite. El día de reposo era un día completo de descanso, de sol a sol, simbolizando el reposo del Creador al séptimo día. O sea, cuando usted está descansando y le estamos obedeciendo, estamos también imitando ese reposo que el Señor tomó. Hace todo en 6 días y el día 7. No dijo que al día 6 por un ratico, no. El día séptimo entero contempló su creación y descansó para darle ejemplo a los hombres de que tengan un equilibrio entre trabajar y entre adorar a Dios, un equilibrio perfecto.
Usted no puede estar todo el tiempo en la iglesia, porque entonces ¿quién le provee el alimento a sus hijos? Entonces, como no le provee, si eres un hombre falto de fe, que no provee para los suyos, ha negado la fe. Y si estás a toda hora en el trabajo, ¿cómo adoras a Dios? Entonces le estaba buscando el equilibrio perfecto. En 6 días hace la creación, el 7º descansa. Y le está diciendo, bueno, los que van a ser mi pueblo hagan lo mismo. Y esta ley era para los israelitas. Trabajen pues 6 días, pero dedíquenme uno a mí, enterito. Y vimos los ejemplos, ni recoger leña, ni trabajar, ni negociar, ni hacer un montón de cosas. Rapidito para terminar, Éxodo capítulo 23, verso 12. Éxodo capítulo 23, verso 12. 6 días trabajarás, y el 7º día descansarás, a fin de que descanse tu buey, tu asno, y recobren fuerzas. Lo que decíamos ahora, nadie puede estar a toda hora trabajando. Recobren fuerzas el hijo de tu sierva y el extranjero. El día de reposo fue una señal especial para los israelitas, para el pueblo de Dios, que los diferenciaba, para que recuperaran fuerzas, para que descansaran. ¿Cierto? Usted madrugando todos los días. Hay un día que necesitas también descansar. Y sabes que cuando Dios les dio esto, eso los diferenciaba de los otros pueblos. Y lo voy a decir pasito para de pronto no ofender a alguien que pase por ahí. El domingo diferencia el pueblo de Dios del pueblo impío. Yo no sé cómo será aquí en mi pueblo, porque yo vengo por ahí cada año, pero en la ciudad el domingo demuestra quién es Dios. ¿No ha visto que el domingo nos ponemos la mejor ropa para ir al Señor, ir a adorarlo? Corbatas, sacos, buscamos algo, queremos ponernos lo mejor para ir a la iglesia. Y ese día la gente está de pantaloneta, de camisillas, en pantalonetas de baño. Los que no conocen a Dios, ese día la gente se va a adorar a su Dios, el cuerpo. El domingo para montar bicicleta 6 horas para ir acá al pueblo. El domingo para lavar mi carro. El domingo para tomarme los traguitos porque el lunes es festivo y no, yo me mato mucho y yo trabajo mucho. El domingo para ir a tinturarse el cabello, las uñas, todo. Ojo que no estoy diciendo que esto sea malo, porque no quiero entrar en un contexto religioso, sino que es la diferencia. Nosotros corremos para la iglesia a adorar al Dios verdadero, y ellos corren a satisfacer a su Dios, a lo que son, a lo que se dedican. Ese día juegan partidos de fútbol, ese día ven fútbol, ese día ponen Netflix, películas, series, ¿cierto? En cambio nosotros, entonces mire la diferencia tan grande. Y para no redondear, que usted y yo nos reunamos testifica, créalo. Usted ve a la gente para arriba y para abajo y no dice nada. Es más, su vecino hasta lo puede ver, su vecino ahí en Guayabao el domingo con dolor de cabeza, lo único que le quedaron fue una moneda de 100 y una de 50, y usted todo bien bañadito, bien organizadito, adorar a Dios en el culto. Todo eso le está transmitiendo una información a ellos, les está diciendo, esta gente no descansa pues de adorar a Dios, es que un domingo para la iglesia, eso nos trabaja, eso nos pone a pensar, eso de alguna manera les está predicando, que mientras ellos se ocupan en todo eso, nosotros nos ocupamos de nuestro Señor y Dios. Ahora, ¿cuándo cambió ese día de reposo? ¿Cuándo lo organizaron para el día domingo? El día 7º dice que fue el día que Dios descansó, el Shabbat, que no es sábado, como algunos quieren traducir. En original es descanso, es reposo, y pasa a ser el primer día. Jesús resucitó el primer día de la semana, y muchos textos nos lo van a mostrar. Hermanos, qué vergüenza que nosotros como cristianos no estudiamos y que Google se la sabe toda, sabe más que nosotros. Usted se mete a Google y escribe domingo y se la prueba de escribir domingo. ¿Qué es domingo? Y dice del latín dominicus y traduce día del Señor. Por Dios, un computador sabe que es el día del Señor y nosotros no. Dominicus, día del Señor. Y también, ¿sabes qué encontré ahí? Dice día festivo para todos aquellos que creen en Cristo o en el cristianismo, en internet. El internet nos está diciendo lo que significaba eso, del domingo, dice día festivo para los que creen en Cristo o para el cristianismo. El domingo fue el día en que Jesús resucitó de los muertos.
un acto que separó para siempre el cristianismo de cualquier otra religión. Desde entonces se convirtió para los discípulos del Señor en un día relevante, en un día muy importante. ¿Cómo así, hermano? Cuénteme a ver eso. Bueno, Jesús resucita un día domingo. También está en Marcos 16:9, en Juan 20:19, pero voy a leer Juan 21. Lo repito los que están tomando nota. Marcos 16:9, Juan 20:19 y Juan 20:9 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Desde ese momento, los creyentes se han reunido, los creyentes se han reunido el primer día de la semana para celebrar la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado. O sea que esa resurrección ese domingo fue simbólica. Ni siquiera resucitó el sábado por la noche, sino el domingo en la mañana. Cuando ellos fueron, ya removieron la piedra. Algunos creyeron, y sería que se llevaron el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó? En Primera de Corintios, Hechos 27 primero. Entonces, ya les dejé claro con 3 textos que el Señor resucitó el día del domingo. Les estaba transmitiendo un mensaje. Resucité un domingo. Les resucité un domingo. Bueno, Hechos 27 dice: y el primer día de la semana, otra vez, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de partir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Los discípulos ajustaron sus actividades principales al día domingo. Ahora, ¿y cómo sabemos que era día domingo? ¿Cierto? Porque era el sábado, era el 7º día y pasó al primero, que es domingo. En nuestro calendario, algunos de nosotros seguimos contando: lunes 1, martes 2, miércoles, domingo 7. No, el primer día realmente en nuestro calendario es el domingo. Es de ahí donde empezamos a contar. El primer calendario que existió era un calendario egipcio. Luego un emperador antes de Jesucristo creó el calendario juliano, un emperador que se llamaba Julio César, que es el que nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En la Biblia el día empezaba a contarse desde las 6 de la mañana, hora primera, hora segunda. Por eso dice que Jesús murió a la hora novena, a las 3 de la tarde. Así se contaba en la Biblia. Luego con este emperador se empieza a contar ya las 12 horas, las 24 horas del día. Y en este momento un papa de nombre Gregorio puso a un astrónomo a que creara un calendario, que es el calendario actual que tenemos. Se llama el calendario gregoriano, ¿cierto? 2 meses de 30 días, los días de 24 horas, las horas de 60 segundos, de 60 minutos, un minuto. O sea, con el que vivimos actualmente se conoce como el calendario gregoriano, que rige a todo el mundo. Ya les demostré entonces que Jesús resucitó un domingo y que los discípulos estaban haciendo lo más importante el día domingo. Lo primero que dice Hechos 27 es que estaban celebrando la cena del Señor. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces celebraban la Santa Cena y segundo la predicación. Tanto que Pablo predicó tan largo como él se iba a ir. Él ahí dice que antes de salir aprovechó para predicar, y que predicó hasta la medianoche. Incluso hay un suceso ahí repentino: un joven que se llamaba Eutico se durmió durante la predicación y que cayó de un 2º piso muerto, y que Pablo oró por él y resucitó. Hago un paréntesis. No crea que soy chismoso o que no me interesa, porque sí me interesa, sí me preocupa el pueblo de Dios. El Papa, que es la cabeza máxima del catolicismo romano, hace una semana le dio una orden a todos los sacerdotes de todo el mundo de que hicieran la misa en 8 minutos. No sé cuántos vieron la noticia. Que la humilla durara solo 7 minutos, que la redujera. Que porque la gente estaba durmiendo. Hermanos, si usted no me cree, métase a Noticias Caracol. Ahí está, le tomé pantallazo. Métase a Google, ahí está. Métase a YouTube, ahí está. Él dio una orden. Hermano, qué tristeza. Si lo que el hombre necesita, dice, no solo de pan vivir hombre, no de toda palabra que sale de la boca. Lo que necesitamos es palabra, beber palabra, comer palabra, ¿cierto? Tanto, está tan lleno de esa palabra, y Satanás está usando a este hombre para reducir la palabra. Entonces ellos, ¿cómo van a combatir el pecado de la semana? Donde están bombardeados por YouTube, por internet, por películas, por la comunidad LGTBI, por todas estas cosas, la ideología de género. Entonces no vamos a tener cómo confrontar la palabra, porque
confrontar el pecado porque la palabra es muy poquita, o sea, si usted come poquito, tiene poquitas fuerzas. Hay un pastor que se llama Paul Washer y reprendió a las iglesias cristianas porque llevan a los niños coloremos a Noé, coloremos a Adán, coloremos, o sea, mensajes muy diminutos, cuando deben ser mensajes un poco más profundos. Ellos entienden o algún día lo comprenderán para que puedan enfrentar el pecado que les venden en sus colegios, en sus escuelas. Entonces, entre más nos alimentemos de la palabra, más fortalecidos estamos. Así nos llaman fanáticos, lo que sea, nosotros debemos de comer, y comer esto. Carlos Spurgeon, que es un pastor bautista famosísimo, escribió 99 libros para que usted vea la dimensión en la que en el cuento en que se metió con Dios. Cuando tenía 7 años, ya había leído 5 veces un libro que llama El Progreso del Peregrino, que es un libro espectacular, donde narra la vida del cristiano, los sufrimientos, las caídas, las recaídas, volver. Él dijo que un cristiano debe comer tanta Biblia que que de pronto lo corten, sangre Biblia, o sea, para decir pues qué tan llenos debemos de estar de la Biblia. Y me encanta cuando se refieren a ciertas personas, es muy bíblico, todo lo que dice es bíblico. Usted habla con ese hombre es muy bíblico, uy, esa mujer es muy bíblica, sus consejos son muy bíblicos. Así deberíamos decir todos en uno a esto, porque la palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios, y esos son poderosos y fuertes, más que los de nosotros. Entonces usted imagina usted aconsejando a alguien con la palabra de Dios, o usted actuando conforme a la palabra de Dios. Hermano, llenémonos de esta palabra. Entonces, en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdelo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando que el día que nos reunimos debemos presentar. Esto, hermano, créame que no es el mensaje del Evangelio de la prosperidad que se ha desviado y que todo es dinero, no. La obra de Dios se hace con dinero, hermano. Se hace con hombres disponibles, dispuestos, la voluntad y el poder de Dios, pero se hace con dinero. La silla donde usted se sienta, eso no, el pastor salió allá afuera y la encontró ahí como un moñito de regalo, no. Los equipos, todos los servicios, todo pues. Entonces, desde el Antiguo Testamento ellos estaban llevando aceites, especias, carneros, ofrendas, porque la obra de Dios se hace con hombres que Dios llama, pero también se necesita dinero. Lo que no estamos de acuerdo es cuando abusan. Pactos financieros no existen en la Biblia, y que traigo se nos va a condenar. O sea, una manera de manipular, y todo es dinero, un enfoque excesivo en el dinero. No, hasta allá tampoco. Entonces está diciendo que apartaran su diezmo o su ofrenda ese día, el primer día de la semana. Cenaban el primer día de la semana, predicaban el primer día de la semana, y está diciendo que también la ofrenda el primer día de la semana. Quizás usted diga: es que todo eso que leíamos ahora del día de reposo en el Antiguo Testamento, pero le estoy mostrando textos como toman un día importante para dedicarse al Señor. En Mateo 12:8 dice: Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Este versículo es para los que me digan: no, es que el día de reposo era para el Antiguo Testamento. Ya no lo estoy llamando día de reposo, el Antiguo Testamento lo llamaba día de reposo, y el Nuevo Testamento lo menciona, el mismo Jesús lo mencionó con ese nombre, pero es un mandamiento. Les demostré que es un mandamiento de Dios que sacáramos un día para adorarle a Él, un día especial. Entonces, algunos judíos mesiánicos continúan considerando el día de reposo como el sábado, como santo, por causa de la herencia judía. Algunos gentiles y algunos cristianos se unen a hermanos judíos para guardar el sábado. Por ejemplo, vea que no es pura casualidad, y lo tengo escrito acá, Dios sabe, los adventistas del séptimo día, que el pastor hacía aclaración ahora, que no confundieran los adventistas con los bautistas. Ellos este día es una cosa, imagínense, la comida tienen que hacerla desde el sábado, todo, no pueden, mejor dicho, lavar una cuchara, lavar nada, unos extremos horribles, y se hacen echar de los trabajos. No, yo sábado no trabajo. Pero si la palabra de Dios en el Nuevo Pacto nos indica que el primer día, es decir, domingo, ¿qué nos impide obedecerle a Dios? ¿Qué nos impide reunirnos? En una clase donde estuve, que la clase era con un pastor de Norteamérica, él decía que cuando ellos vinieron a evangelizar, porque a ellos les debemos que nos trajeron el evangelio, ¿cierto? A muchos de ellos vinieron como misioneros, vieron muy obvio el domingo, porque entonces los campesinos era el día que salían al pueblo a mercar, a vender su leche, sus cosas. Era el domingo donde se reunían, pero coincide que era que el Señor también ha deseado que fuera este día en que le adoráramos. ¿Cómo guardar
el día del Señor de una manera correcta, cómo guardar ese día en que le vamos a adorar. Por ejemplo, en este caso el domingo, Jesús advirtió en contra del legalismo cuando citó al profeta Isaías. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mateo 15 del 8 al 9. Y Jesús está tomando esto de Isaías 29:13. Uno de los libros que más repitió el Señor Jesús fue Isaías. Si usted lee los evangelios, usted se da cuenta todo lo que es repetida de Isaías. Entonces, ¿cómo es este día correcto? No es por obligación. Ay, otra vez domingo. Ay, no. Ay, me toca dirigir la alabanza. Uy, no. Ay, me toca hacer el aseo. Me toca. No, debe ser un deleite. Usted va a venir a estar con el Señor. Piensen que ya el Señor lo bendijo suficiente. Con 6 días para usted, para que usted hiciera esto, obviamente para la gloria de Él. Entonces, ¿usted por qué no aparte ese día con toda su disposición? Hermanos, conozco gente que ha ido enfermo en culto, los conozco. Que la enfermedad no es muy grave, no es de mucho inconveniente, y van, ¿cierto? Van a buscar al Señor. Hasta en los evangelios hay algo que nos avergüenza. Unos amigos, muy buenos amigos, llevaron a un hombre cuadrapléjico a una reunión donde estaba Jesús y destaparon el techo para llevarlo donde él. Y a usted y a mí nos impide cualquier cosita, cualquier aguacerito, cualquier frío. No, saque fuerzas para venir a adorar al Señor ese día, hermano. En uno de los mandamientos que Dios dio a Israel, que es el cuarto del que estamos hablando hoy, es quizás uno de los que más ha provocado controversia y debate. El cuarto de la lista. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ha causado mucha polémica, mucho debate. Hay una iglesia, creo que es cuadrangular, del pastor John Freddy Betancourt, que partió a la eternidad también. Creo, si me equivoco me perdonan. Alguien, amigo de él, un pastor amigo mío, que ellos se reunían los sábados en el poblado. Ellos decidieron, cierto, ese día el sábado, pero decidieron un día para el Señor. Y hay otra iglesia en Medellín que también se reúne los sábados. De resto, por lo general, todas nos reunimos los domingos como está aquí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Mateo 12, del 1 al 6, nos está recomendando que no nos presentemos con legalismo, con extremismo, con exageraciones antibíblicas. Vamos a leerlo para que nos quede claro, para no dejar eso en el aire. O si algún hermano lo tiene ahí y quiere participar, por favor. Mateo 12, del 1 al 6. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les decía que este texto, de manera resumida, nos está diciendo que no tomemos este día como con ese extremismo y ese legalismo. Hay que cocinar, hay que levantarse a hacer el desayuno, quizás hay que salir de aquí a hacer el almuerzo. Y para que no quede yo como muy criticón de los adventistas del séptimo día. O sea, nada, ni pueden cargar nada, ni un bolso, nada. Porque eso, o sea, todo lo que representa eso. Usted, de verdad, hermanos, ¿usted cree Dios en su perfección, hermana? ¿Usted por qué cargó un costal el día del mis? No, Dios mío, se tomó el legalismo. O tratar de imponérselo a otro. No es que usted también quiere. No. Acerquémonos a ese día con gozo, con alegría, con regocijo, con admiración. De verdad que uno es bombardeado en el trabajo, con el bullying, cuando lo atacan. Ya van a llevarle los diezmos al pastor, que no sé qué, que usted todavía metido en la iglesia. O sea, tanta cosa, tanta
información, tantos ataques, tratando de meternos en matrimonio homosexual, que si dos hombres, que si dos mujeres, que si un niño dice que es niña, sí, que hay que ayudar, o sea, no ir a deleitarnos, o sea, el mundo todo, el diablo hablando toda la semana, y usted no va a ir a escuchar la palabra de Dios. Este cuestionamiento. Quiero terminar con la aplicación que dice, o con estos interrogantes. Hermano, cada domingo celebramos la resurrección de Cristo, y eso significa nuestra victoria y salvación. ¿Es usted consciente de eso? Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Es como cuando comemos el pan, estamos dramatizando también lo que Él vivió, ¿cierto? El día que iba a ser entregado. Cada que hagáis eso, haced de memoria de mí, decía Pablo en los Corintios. Y así mismo cuando venimos, que esto sea realmente, que seamos realmente conscientes. Amado hermano, yo te pregunto, ¿qué te impide venir a celebrar con tus hermanos el día domingo la victoria de Cristo, el que venció la muerte y la condenación que te esperaba? Son tus excusas válidas quizás ante el pastor o ante algún hombre, pero son válidas ante Dios que ve lo profundo del corazón. Y me recuerda ese pasaje de las excusas cuando representa a Jesús en las bodas y los invita y ellos dicen: no, se compró una yunta de bueyes y no puede ir. Excusas. No, es que me casé y no puedo ir. No, es que no sé qué, voy a ir a probarlo, ¿cierto? Sus excusas delante de un hombre pueden ser válidas, pero piense que Dios escudriña los corazones y sabe por qué no fue por qué no fue el domingo a adorar al Señor. ¿Cómo nos diferencia este día de los creyentes con los no creyentes? Ya se los expliqué ahora. Cada uno corre para donde su Dios, nosotros corremos para donde el Dios verdadero. 6 días te da el Señor para que te ocupes en tus asuntos, obviamente haciéndolos para su gloria. ¿Por qué no te ocupas también de ese tiempo del culto ahí con deseo? ¿Por qué menosprecias el día que Él te da para testificarle al mundo entero que Dios tiene un pueblo escogido en la tierra? Usted debe sentirse orgulloso de eso. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos el pueblo que Él escogió. Esa simiente, es maravilloso ese pueblo. O sea, ¿cómo nos mirará Él con ese regocijo ahí? El pueblo mío ahí reunido. Si usted ha presentado excusas, hermano, para no venir al ayuno, al culto del domingo, al esto, medite en esto y recapacite. Piense en esto, que hay veces hay cosas muy pequeñas las cuales nos dejamos vencer de ellas para no venir a adorar al Señor. Y si usted me dice que está muy cansado, en Mateo 11, 28, 30 dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Termino ahí. Un alma reposada y confiada en Cristo, por lo general le transmite eso mismo al cuerpo y a la mente. Si usted reposa en Dios, un alma que reposa en Dios, eso mismo le transmite al cuerpo, a sus emociones, a todo, un descanso. Pero ¿por qué cristianos tan agitados, como si nos olvidáramos de la soberanía de Él? Porque el Hijo del Hombre, Mateo 12:8, es Señor del día de reposo. Lo que estaba queriendo decir Mateo es que el Señor es el Señor de todo, de toda la tierra. ¿Dónde nos confirma esto? Salmo 24: de Jehová en la tierra es gloria. Todo es de Él. Este día es para Él, todos los días son para Él, o sea, todo pertenece a Él. Y quiero referirme primero a los creyentes. ¿Acepta usted las verdades reveladas en la Biblia? ¿Medita usted de manera especial y descansa de buena voluntad el día que se congrega para el Señor? Si no lo hacía, recapacite. Y ahora quiero referirme a las personas no creyentes que quizás nos puedan escuchar. A ti, amigo, que me escuches, ¿cuándo vas a dar un pare a tu vida? ¿Seguirás viviendo una vida agitada, llena de agotamiento, llevando el rigor del peso del pecado y de la vida solo? Te estás muriendo de agua en un desierto cuando Jesús dijo: vengan a mí, beban. O sea, ¿por qué el pecador quiere insistir con tanto sufrimiento, con una vida tan dura, teniendo un Cristo tan salvador? Cuando el Cristo glorioso dice: vengan a mí, que yo les daré descanso. No solo un descanso de los pecados que nos aprisionan y nos debilitan, sino un descanso eterno en su presencia, en su morada celestial.
libres de toda esclavitud, reconociendo, amando. Así que si alguno en esta mañana de los que está aquí o de los que va a escuchar la grabación no se ha entregado a Cristo, hoy es el día de que usted se rinda y se postre ante el señorío de Dios, lo reconozca como Dios, como Señor y como Salvador, como el que le puede dar de beber y saciar esa sed. Sabe que los pecados del mundo le producen más sed al pecador. Se quiere desahogar en el alcohol, va a tener más sed. Se quiere desahogar en la prostitución, en la promiscuidad, va a tener más sed. Se quiere desahogar en la maldad, en los deleites del mundo, va a tener más sed. El único que puede saciar la sed del pecador es Cristo Jesús. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en esta mañana yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Rey del Rey.